Bueno, ahora vamos a comenzar con el tema del casco equino. Este realmente es un punto sumamente importante. No solo ya estamos hablando de las enfermedades, es decir, conocer las estructuras nos permite entender las enfermedades que va a sufrir, sino que esta uña modificada que tiene el caballo realmente necesita de un cuidado y una higiene muy particular. Y a esto se suman todas las maniobras que tienen que ver con el herrado, que es una práctica muy común que se utiliza para el uso del caballo, sobre todo si hablamos del caballo deportivo. Los conceptos básicos los fui anotando en la presentación, pero sin embargo hay algunas cosas que vamos a ir remarcando con esta explicación. Esto se produce por, o bien acompañado de todas estas modificaciones del único dedo que tiene, tanto en la mano como en el pie, el caballo. Por lo tanto, lo que en otros animales es una uña, acá se transforma en una cápsula que envuelve el extremo distal del dedo. La función principal es mitigar el choque que se produce de fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas? Bueno, la fuerza de gravedad hace que el animal tenga un peso. Eso desciende a cada uno de los miembros, pero a su vez, durante el apoyo se produce una fuerza contraria que es la que asciende al miembro y que vendría a ser el rebote que recibe cada uno de los cascos cuando se produce el apoyo. Es decir, son dos fuerzas que se encuentran, una que desciende y otra que asciende. ¿Qué es lo que deberían ustedes como estudiantes de anatomía veterinaria tener claro al final del estudio que van a hacer? Y pensando siempre en la aplicación que van a tener estos elementos. Bueno, primero poder describir cuál es la estructura del casco y entender de dónde viene cada una, ya que no es otra cosa que una modificación de la piel. Después ver cuáles son los distintos componentes en los cuales vamos a subdividir el casco. Es decir, por un lado, aquí llamamos cápsula de la uña, que es el corion, y cómo se modifica la tela subcutánea en el interior de esta caja córnea. Y finalmente vamos a tener que hacer una proyección topográfica de los componentes del casco. Estas son las cosas que a la hora de autoevaluarse ustedes deberían tener más o menos claras. ¿Qué es el casco? Bueno, el casco es esta estructura que aparece en distal de cada uno de los miembros y como se puede ver en la imagen, vamos a cambiar el puntero, como se puede ver en la imagen, es una derivación o una modificación de la piel que viene cubriendo el dedo. Al llegar a este punto, la piel se modifica y da origen, como en todos los animales, a una uña. Sin embargo, esa uña tiene características muy particulares en el equino. De manera que el casco en sí mismo lo vamos a describir con derivados de la epidermis, derivados de la dermis y derivados de la hipodermis, es decir, del subcutáneo. ¿Cuál es el origen embriológico? Bueno, más o menos aproximadamente al final del segundo mes se puede ver un esbozo que comienza simplemente como un engrosamiento de las capas epidérmicas del embrión. Ya al tercer mes se puede diferenciar claramente un cuerpo al que podemos llamar papilar, a partir de donde se desarrolla el corion, o que se va a transformar en corion, y que comienza a formar papilas por un lado y láminas por el otro lado. La cobertura córnea se desarrolla a partir de estas papilas y de estas láminas que son derivadas fundamentalmente de la dermis.
A medida que crece o que va evolucionando el casco, se va cubriendo de una sustancia muy blanda y gelatinosa que es el eponquio. El eponquio es esta parte blanca que se ve recubriendo y que ni bien nace el animal, comienza a descomponerse, se deseca muy rápidamente y deja libre la superficie de apoyo del casco. Esto es evidentemente, como se puede ver en el feto, una protección para las envolturas que lo recubren, ya que la estructura del casco casi al nacimiento es bastante dura, ¿no? Repasemos capas de la piel. Si vamos a hablar de un derivado de la piel, sería lo más lógico. Una epidermis, una dermis y una hipodermis. En la epidermis, ¿sí? Si vamos de afuera hacia adentro, tenemos el estrato que se cornificó, es decir, células muertas cargadas de queratina que representan el estrato córneo. Debajo de este aparece un estrato con los núcleos ya en proceso de generación y muchas células muertas que representan el estrato lúcido, donde se está produciendo la carga de queratina en el interior de la célula. Después vamos a tener un estrato granuloso caracterizado por células con gránulos, que son de esta sustancia que hemos mencionado, el estrato espinoso, que toma esa denominación por la forma que tienen las células, y finalmente un estrato basal, que es donde se están reproduciendo en forma bastante acelerada las células que van a formar la epidermis. Recuerden que la epidermis tiene un crecimiento bastante continuo, es decir, es una capa que está altamente irrigada por la dermis sobre la que subyace y que tiene una alta tasa mitótica. Estos estratos de epidermis apoyan sobre una dermis que va a tener dos partes básicas por su estructura histológica. El estrato papilar, porque forma papilas hacia arriba, y el estrato reticular, donde las fibras de colágeno que se agrupan van a tener una disposición más irregular. Por lo tanto, esto es donde más o menos se apoya las capas epidérmicas. Finalmente, hay una capa de tejido conjuntivo muy laxo, que es la hipodermis, que generalmente suele cargarse de células adiposas y que representa lo que llamamos subcutis. Vamos ahora a ver cómo evoluciona. La epidermis va a dar fundamentalmente todo lo que nosotros vemos desde afuera, es decir, lo que podemos llamar partes duras del casco o la parte córnea en sí. Tanto el estrato córneo como el estrato lúcido, como el estrato granuloso, se modifican y van a formar esta cápsula unguial que comúnmente se conoce como casco o vaso. Sin embargo, como vimos que la piel también tenía elementos importantes sobre los cuales apoyaba la epidermis, vamos a ver que los dos últimos estratos, es decir, el estrato basal, que es en donde se reproduce, el estrato germinativo, y el espinoso, junto con la dermis, pasan a formar lo que vamos a denominar corion o dermis ungular. ¿Por qué el término membrana queratógena? Para recordar siempre que es la formadora de sustancia dura. Querato viene de duro y geno de génesis, es decir, origen. La parte que forma las porciones duras del casco, las porciones córneas, no es otra cosa que el corion o la dermis ungular. Finalmente, la hipodermis, que representa el tejido subcutáneo, dentro del casco la vamos a mencionar como tela subcutánea, y en algunos sectores es espesa y en otros prácticamente inexistente. Así que básicamente nos establecemos en dos partes muy importantes. La parte que vemos desde afuera, que es la parte dura, la parte córnea,
a lo cual vamos a llamar cápsula de la úngula, ¿sí? Mientras que profunda esta cápsula, voy a encontrar todas estas partes blandas, que son las que llamamos dermis o corion, y que van a ser las responsables de formar las partes duras. De esta manera tenemos el casco en sus dos partes básicas. Vemos otra imagen donde podemos ver la íntima relación que existe entre la cápsula de la uña, que sería todo este elemento más blanco que se ve acá. Acá abajo también veo un pedazo de la cápsula de la uña, y acá, desde aquí hacia abajo, estoy viendo distintas partes del corion, es decir, distintas partes de la dermis ungular. Entonces, nos tiene que quedar claro que al llegar a este punto la piel se modifica para dar origen a dos partes básicas, las duras, que son la cápsula de la uña, y las blandas, que son los corion. Los corion van a tener distintos tipos de presentaciones. ¿Dónde apoya el corion? Bueno, si estamos en la superficie parietal del casco, prácticamente no hay subcutis y apoyan directamente sobre el hueso. En este caso, veo la falange distal y los cartílagos ungulares que están acá. Vamos a la parte córnea. ¿Qué vemos cuando el miembro está apoyado? Bueno, lo que estamos viendo fundamentalmente son todo esto que es lo que se conoce como pared, ¿sí? Ahora, si vamos en detalle, cubiertos por los pelos que están inmediatamente proximal al casco, aparece una zona que justamente como es la transición, la vamos a llamar limbo o periople. Es una parte córnea, pero es mucho menos dura que las partes que le siguen abajo. Por debajo de este limbo va a aparecer toda una capa un poco más ancha, que es la que conocemos como corona. Esta corona va a estar en relación con una dermis particular. Así como el limbo va a estar en relación con un corion límbico, la corona va a estar en relación con un corion coronario. Finalmente, todo lo que se observa por debajo y que tiene una particular organización en forma de que podemos alcanzar a ver este tipo de líneas que aparecen, es lo que conocemos como pared, tapa o muralla del casco. Y es lo que aparece como netamente visible cuando el animal tiene el miembro apoyado. Por supuesto, la pared va a estar en relación con un corion parietal. El limbo, entonces, ¿qué es? Es un punto de transición. Es una banda muy delgada, menos de 1 centímetro, que forma la parte proximal del casco. ¿Qué vamos a describir cuando hablemos del limbo? Vamos a describir la parte córnea, es decir, la parte epidérmica, la dermis y la tela subcutánea. A esto le sigue en distal la corona, un poco más ancha. Y esto sí va a tener también 3 partes: epidermis, dermis y tela subcutánea. Y finalmente vamos a tener la pared, que va a tener fundamentalmente epidermis y dermis, ya que esa dermis, como mencioné anteriormente, prácticamente apoya directamente sobre el periósteo de la falange distal. Levantemos el casco ahora y vamos a observar la superficie que queda cubierta cuando el animal apoya. Bien, acá también vamos a diferenciar 3 partes, o tendríamos que sumar una cuarta parte que no está referenciada. La mayor parte es esta porción en forma de un semicírculo cortado en el medio, que es lo que llamamos suela.
Después, ustedes pueden observar en la imagen una verdadera cuña que aparece acá, que es lo que se conoce como ranilla, cuña u horquilla. La parte más caudal es una delgada capa córnea que cubre a los bulbos de los talones y es lo que llamamos bulbo o almohadilla córnea. Estamos hablando siempre de todas partes cornificadas, es decir, son todas partes donde aparece cápsula de la uña. La parte que no está referenciada, si ustedes la observan, es esta porción que se ve acá. Esta porción que se ve acá es una continuación de la tapa o pared. Es lo que llamamos porción inflexa de la pared. De manera que estas partes córneas, a su vez, vamos a verlas que tienen su correspondencia a partes dérmicas, que son las que lo forman. Así vamos a tener la suela como la mayor parte inferior del casco, está unida, ¿sí?, por un borde acá a la pared, al borde solar de la pared, y va a estar formada básicamente por la parte córnea o epidermis que vemos, la dermis y una tela subcutánea. Si tenemos que ver con respecto a la parte del torus ungular, es decir, los bulbos, estos van a estar también formados por una parte córnea que es epidérmica, una dermis que es formadora y una tela subcutánea que está incrementada en tamaño, por eso forma prominencia. Finalmente tenemos la ranilla u horquilla que corresponde a una epidermis también, una dermis y una tela subcutánea también bastante aumentada de tamaño. De manera que estos son los componentes que nosotros tenemos que describir en detalle en el casco. Los que vimos en la pantalla anterior, donde se observaba el periople, la corona y la pared, y acá donde estamos viendo las partes inflexas de la pared, la suela, la ranilla y el bulbo. Básicamente esas son las partes que vamos a estar describiendo a continuación. Nosotros podemos estudiar esto como lo voy a hacer separadamente, pero sin perder el criterio de que son una continuidad una de otras, porque todas vienen de alguna porción de la piel. Así nosotros vamos a tener, por ejemplo, que la dermis de la uña, lo que llamamos corion, lo que dijimos que era el formador de las partes córneas, es decir, la membrana queratógena, en su conjunto va a estar formada por dos tipos de corion o de dermis con distintas características. La mayor parte es lo que llamamos papilar. ¿Por qué? Porque acá la dermis forma papilas que son en algunos casos visibles macroscópicamente. Y la única parte distinta es la amplia porción laminar del corion. Esta porción laminar se va a relacionar principalmente con la pared y en vez de papilas tiene verdaderas láminas dérmicas, como se pueden ver en esta imagen, que están dirigidas en sentido próximo caudal, y si las contamos vamos a tener que tenemos 60 láminas primarias aproximadamente, ¿sí?, de las cuales se desprenden 100 láminas secundarias. Esto hace que el casco del equino se encuentre firmemente unido a su dermis, es decir, todo lo que es la parte epidérmica, la cápsula unguial, está fuertemente unida a la porción dérmica. Como pueden ver, el corion laminar también se prolonga en la parte inflexa de la pared. Ahí vemos esas pequeñas láminas. El resto es todo porción laminar, tanto en la suela como sobre la ranilla, como en los bulbos, en la corona y en el periople. Voy a observar un corio de estructura papilar, pequeñas papilas dérmicas que tienen un vaso sanguíneo importante y que son
aparte de nutrición para el casco, porque el casco se nutre por imbibición, sus capas más profundas, son los formadores de la parte córnea. Empecemos con el limbo. Cuando hablamos del limbo, ahora lo vamos a mostrar en detalle, vamos a tener una epidermis del limbo, que es lo que conocemos como periople, que lo vamos a ver como una banda muy estrecha, ¿sí? De 1 centímetro, menos de 1 centímetro, en lo que sería la parte proximal del casco, ¿sí? ¿Cómo está formada? Y bueno, son túbulos epidérmicos, significan que son túbulos que están cornificados. Y cada túbulo nace de una de las papilas en las cuales descansa el túbulo. Esas papilas formarían la dermis del limbo. Esa dermis está inmediatamente por debajo de la parte córnea y constituye lo que sería la evolución de la porción dérmica de la piel. Finalmente hay una tela subcutánea, está ligeramente engrosado el tejido subcutáneo debajo de lo que sería la dermis del limbo, y por lo tanto se habla de un rodete porque es como una pequeña elevación. Y esto es lo que llamamos rodete del limbo o rodete perióplico. Acá lo tenemos a la vista. Esta pequeña capa que llega hasta acá, porque acá se desprendió y acá vuelve a aparecer, es lo que nosotros llamamos, ¿sí?, periople. Si ustedes ven, el periople se va a continuar hacia atrás para formar lo que va a ser la parte córnea de los bulbos. Y si sigo hacia abajo, voy a ver que hay una continuidad también con el tejido córneo de la ranilla. Esto es muy delgado, como pueden observar, pero si hago un estudio más detallado, voy a ver que esta pequeña capa perióplica continúa sobre la tapa. De hecho, va a formar uno de los estratos de la pared. Acá lo veo, pero desde su superficie medial. Ahí puedo ver una capa que es altamente higroscópica, muy rica en un tejido, en una sustancia que es la eleidina, que le da mayor elasticidad que al resto del casco. Acá se puede ver muy bien cómo yo levanto en la zona límite entre la piel y el casco y veo una pequeña capa córnea que es el periople. Ese periople apoya sobre un pequeño engrosamiento, ¿sí?, cubierto por dermis. Ese es el corion perióplico que apoya sobre el rodete que formó el subcutáneo. Lo que veo inmediatamente por debajo van a ser ya las partes de la corona. ¿Qué es la corona? La corona es la parte que continúa al casco, y continúa distalmente a lo que nosotros mencionamos como periople. Y es también una estructura formada por 3 partes. La parte epidérmica de la corona, que es lo que correspondería al segmento coronario de la uña, o corona en sí, y está formada por una capa delgada en proliferación, y son células cornificadas, pero que tienen sustancias ligeramente distintas a las que veíamos en el periople. Acá la estructura química de la corona es un conjunto de citoqueratinas que le dan un poquito más de resistencia. Acá sí la corona va a estar formada por túbulos córneos. Estos túbulos córneos van a ser un poco más grandes que los que se ven en el periople y crecen hacia distal. De manera que lo que se produce en la dermis coronaria en realidad va a entrar a formar parte de lo que nosotros vemos como pared. Se forman directamente una de las capas de la pared, quizás la parte más importante en cuanto a lo estructural de la muralla. La dermis de la corona es de tipo papilar. Ya dijimos que salvo la que encontrábamos en la tapa, todas las demás eran papilares. Pero la característica es que las papilas dérmicas que se forman
son bastante más largas, son visibles, ¿sí? macroscópicamente. Por lo tanto, se las puede medir y tienen entre 0,5, pueden alcanzar hasta casi 1 centímetro. Y van a prolongarse para formar estos túbulos córneos, ¿sí? Finalmente, la tela subcutánea de la corona forma un relieve muy marcado, por eso se habla del rodete coronario. Acá vemos lo que sería la parte córnea de la corona. Es decir, inmediatamente en distal de la parte perióplica o del periople y en proximal de lo que sería la tapa. Acá estoy viendo también el surco de la parte córnea en donde va a apoyar, porque se va a apoyar acá, el rodete coronario. De manera que esta porción la veo como claramente cóncava. Si ustedes hacen un corte, esta sería la parte cóncava que estábamos viendo, ¿sí? Van a ver de que un poco en proximal aparece el periople, ¿sí? La parte córnea estamos viendo nada más. Después aparece el surco coronario y como pueden ver está todo perforado de pequeños orificios y esos orificios no son otra cosa que el punto donde entran las papilas coronarias. Y más hacia distal podemos observar cómo cambia la estructura, ya voy a estar en la pared, y aparecen láminas epidérmicas, ¿sí? Si ustedes miran estas tres estructuras, ¿sí? Tanto lo que es periople como la parte coronaria y finalmente esto, van a entrar a formar parte de la estructura de la pared. Es decir, lo que se forma en la dermis van a entrar, lo que forman las dermis del periople de la corona y después la laminar, son las que forman las estructuras que estamos viendo acá, que serían totalmente córneas. Acá sí vemos la dermis, bien en detalle. Observamos cómo las papilas aparecen visibles, ¿sí? Son altas y están comprendidas entre lo que sería la dermis perióplica, la dermis del periople y un área de transición que se denomina área coronaria, que estaría entre lo que es la dermis de la corona y el comienzo de la dermis laminar de la muralla o de la tapa. Esto es para ver qué pasa con esas láminas dérmicas, perdón, con estas papilas dérmicas que tiene el corión coronario. Fíjense que se prolongan hacia distal y cada una de ellas va a formar el tejido córneo de uno de los túbulos. Estos túbulos córneos están comprendidos en una sustancia intertubular, también cornificada, que nace de la porción interpapilar. Es decir, que en el corión nosotros vamos a ver dos partes: la parte donde están las papilas y la parte interpapilar, donde también se forma tejido córneo. La característica es que las papilas forman túbulos y el tejido interpapilar va a formar el resto de la matriz cornificada que tienen los túbulos. Bien, pasemos a la pared. Cuando hablamos de la pared o muralla del casco, vamos a tener también tres partes claramente diferenciadas: una derivada de la epidermis, una de la dermis y finalmente también de la tela subcutánea. La epidermis de la pared, propiamente dicha, es una parte que vamos a ver de estructura netamente laminar. Es tejido córneo dispuesto en láminas. Estas láminas se orientan en forma casi vertical, es decir, próximo distalmente, y están interdigitadas en forma muy importante, muy compleja, con la parte dérmica. Tienen, ¿sí?, laminillas epidérmicas. Estas laminillas epidérmicas es como se describe la epidermis de la pared, y están cornificadas, pero de una forma distinta, ya que
Primero que químicamente son ligeramente diferentes a lo que vamos a ver en la estructura total de la pared. Estas van a tener otro tipo de sustancias químicas que le dan mayor elasticidad y aparte es tejido que no tiene túbulos, es decir, lo describimos como en forma de láminas. ¿Hay una dermis de la pared? Sí, hay una dermis de la pared. La dermis de la pared dijimos que era laminar, es decir, que son láminas dérmicas que se interdigitan con las láminas epidérmicas. Y finalmente, ¿cómo son estas láminas dérmicas? Son más o menos, ¿sí?, 600 láminas verticales que van a estar provistas también de láminas secundarias. Esto hace que entre la parte córnea y la parte dérmica, es decir, el corion de la pared, haya una fuerte unión. Vamos a ver ahora las imágenes. ¿Cómo veo yo la pared? Bueno, la pared la voy a ver con toda una superficie bien claramente visible en el apoyo, que es esta parte donde diferencio un borde al que voy a llamar coronal y un borde de apoyo al que voy a llamar solar, ¿sí? Y una parte que tengo que levantar el casco para verla, que es la parte inflexa de la pared. Esta parte inflexa la voy a encontrar tanto en lateral como en medial a ambos lados de lo que es la horquilla. Todo esto comparte la estructura que vamos a ir mencionando ahora. Fíjense también de que el borde solar de la pared va a interdigitarse con la suela. A partir de una línea, formándose una línea de tipo blanca que se conoce como línea Sauco o línea alba, que va a ser un punto de referencia importante del casco. Esa línea es la interdigitación de la parte córnea de la pared con la parte córnea de la suela. Vemos ahora la porción córnea desde adentro. Esta porción córnea, como dijimos, tenía toda una formación de láminas, más o menos 600 en total. Hay también láminas sobre la parte inflexa de la pared y estas láminas córneas son las que se van a interdigitar con las láminas dérmicas. En esta imagen vemos un detalle, es decir, una ampliación, como hay láminas, espacios entre ellas, donde se produce la interdigitación. Y hay una zona de transición que es donde se une la parte córnea de la pared con la parte córnea de la suela. A ese sector, desde afuera, lo veíamos como la línea blanca. ¿Qué nos pasa en el borde coronario? Bueno, el borde coronario va a tener, fíjense, los surcos que vimos, un amplio surco coronario y un pequeño surco límbico. Acá los vemos en detalle. El surco límbico o perióplico, el amplio surco coronario y después viene la continuación como láminas córneas epidérmicas propias de la pared. Ahora, la pared, como se ve acá, tiene una estructura bastante más compleja y la vamos a ver al final. Aquí, en un preparado más fresco, vemos las láminas epidérmicas, ¿sí?, tejido córneo. Y acá vemos una sección microscópica de cómo sería la estructura de cada una de esas láminas. Vemos claramente que estas láminas epidérmicas, que las podemos contar en número de 500, 50, 600, tienen pequeñas láminas secundarias que se desprenden en forma oblicua de la lámina principal y que van a permitir una fuerte interdigitación entre lo dérmico y lo epidérmico de la pared. Ahora vamos al dermis o corion de la pared. Este dermis o corion de la pared está prácticamente aplicado contra lo que sería el periósteo de la tercera falange y el pericondrio de los cartílagos ungulares. De manera que en realidad
no se describe una tela subcutánea. Para muchos autores es inexistente. ¿Cómo veo este corion? Bueno, este corion es el único que tiene aspecto laminar. Son láminas dérmicas que contienen una abundante irrigación e inervación y que permiten formar el tejido córneo, ¿sí?, que vimos recién, es decir, las láminas córneas de la tapa. De esta manera voy a ver entonces corion laminar, pero también lo observo en la parte inflexa, es decir, que todo esto corresponde a la misma estructura. Si corresponde a la misma estructura, evidentemente el tejido córneo que se produzca es de la misma naturaleza y tiene las mismas propiedades, bastante más elástico que las otras capas que vamos a ver. En la parte distal de estas láminas aparece lo que se conoce como papilas terminales. Estas papilas terminales son las que van a formar esa sustancia córnea de la línea alba, es decir, son las que van a estar encargadas de la formación de la línea alba, la interdigitación entre lo que es la pared y la suela. Ahora viene un tema que siempre se complica mucho cuando uno lo pregunta. ¿Cómo es la estructura completa de lo que llamamos pared del casco? La estructura completa en realidad está formado por 3 capas. Es decir, observemos acá, de afuera hacia adentro tengo la pared, la parte dérmica, ¿sí?, es decir, la dermis laminar, y finalmente la falange, es decir, la dermis apoya directamente sobre la falange. Esto es pared, evidentemente esto no. Esto sería la parte de la suela que está en relación con la cara, con la dermis solar y esta con la cara solar de la falange distal. Bien, yo voy a hacer un corte de estas capas que se ven acá. ¿Qué es lo que voy a observar? Todo esto es tejido córneo, pero el tejido córneo lo veo con distinta estructura. Veo una capa muy delgada, que es la más superficial, una capa principal, que es la capa media, y finalmente veo la capa donde se dispone el tejido córneo en forma de lámina. De manera que yo voy a distinguir 3 estratos. Un estrato muy delgado, que es el estrato perióplico o barniz del casco, que proviene ¿de dónde? De la dermis perióplica, de esa que vimos al principio, y que dijimos que como una monocapa se prolonga sobre el casco para darle el lustre que tiene normalmente. Esta capa a veces está ausente en los animales viejos y en el potrillo es un poquito más, es decir, cuando el animal está en crecimiento es un poco más espesa. Protege al casco de la pérdida de agua y de la imbibición de agua también. La capa que le da la dureza, la resistencia, es la capa media que vamos a llamar estrato coronario. ¿Cómo es ese estrato coronario? Es túbulos córneos, ¿sí?, metidos dentro de una sustancia córnea intertubular. ¿Y de dónde viene? Viene del otro corion que ya habíamos visto, el corion coronario, que formaba un rodete. Ahí habíamos encontrado las papilas grandes. De manera que el casco va a crecer desde la corona, desde el corion coronario, hacia distal. Ese es el crecimiento que como cualquier uña tiene. Finalmente, y muy adherido al estrato coronario, aparece un estrato desprovisto de pigmentación, que es el que veíamos formando las láminas. Esas láminas epidérmicas forman el estrato epidérmico, el estrato laminar, que se une con las láminas dérmicas. Dijimos que había láminas primarias, 600 más o menos, y por cada primaria 100 a 200 láminas secundarias. Repetimos entonces lo mismo, para verlo con otra imagen. ¿De dónde viene la estructura córnea de la pared? Viene de lo que produce la dermis del limbo, la dermis de la corona y la dermis de la propia pared. Limbo y corona eran corions de tipo papilar. La pared
tenía un corion de tipo laminar. De manera que cuando hacemos el corte, vamos a ver que todo esto, hasta este punto, es estructura córnea de pared, con 3 capas. El periople o barniz, muy delgada, la capa principal, que son los túbulos córneos del estrato medio o coronario, y finalmente, adherida a esta, láminas córneas que forman el estrato interno o laminar, que se interdigitan con la dermis. Y como habíamos dicho, las láminas dérmicas, por su base, apoyan directamente en el periósteo de la falange distal. Eso es lo que debe quedar claro. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Significa de que si yo tengo que tratar una herida del casco a este nivel y hago el tratamiento, elimino el tejido muerto, tengo que esperar que el casco crezca más o menos 9 meses para que lo que estaba ubicado acá por el crecimiento natural del casco sea desplazado y desaparezca. Es decir, tenemos que entenderlo a la larga como una uña normal cuyo crecimiento es desde la base. En este caso tiene el nombre, el tejido, fundamentalmente el corion coronario. Ahora vamos a observar el casco desde su superficie solar, es decir, cuando levantamos el miembro y observamos la parte que queda cubierta durante el apoyo. Acá ya habíamos mencionado que diferenciábamos una suela, una cuña y una parte más caudal que llamamos bulbos. Como pueden ver, ¿sí?, en esta imagen, que es un casco real, se ha rebajado de este lado, mientras que de este lado está sin rebajar, es decir, sin retirar las excrescencias córneas. Esto indica que también que tanto la suela como la ranilla crecen. La sustancia córnea que producen, la dermis sobre la que descansan, ¿sí?, normalmente produce excrescencias que deben retirarse para una normal higiene del casco. Empecemos con la suela. Vamos a tener exactamente el mismo esquema que teníamos para lo que vimos hasta ahora. La suela tiene una parte córnea, que es visible, es un derivado epidérmico, y va a tener también una dermis y una tela subcutánea. Como pueden ver, se han incorporado algunos nombres para describir las suelas, las cuales se usan poco, por lo tanto no vamos a insistir sobre ellos. Sí podemos observar acá la línea de unión entre lo que sería la suela y la tapa del casco, que es lo que habíamos llamado línea alba, y es donde usualmente se colocan los clavos para sujetar la herradura. También es visible que la suela se une en sus extremos palmares con las barras, que no eran otra cosa que la parte inflexa de la tapa. De manera que esto es lo visible desde el exterior. Si miramos la superficie cóncava que tiene la suela en su interior, vamos a observar que está horadada de orificios. ¿Qué son esos orificios? Son los puntos donde entra cada una de las papilas de la dermis de la suela. Es decir, que vamos a tener una suela, una parte córnea, formada por una dermis de tipo papilar. Lo interesante de esta dermis, que acá la podemos ver en fresco y acá en un preparado formulado, esta dermis papilar tiene papilas un poco más bajas que las que observamos en el corion coronario, pero es una continuidad del corion coronario. De manera que el tipo de sustancia córnea que produce el corion solar es muy semejante a la capa media que tiene la tapa, ya que esta procede desde el corion coronario. Si ustedes pueden seguir acá, van a ver una ligera continuidad entre el corion coronario y el corion solar. Con respecto a la tela subcutánea, es muy poco abundante. También los autores
algunos dicen de que prácticamente no existe y por lo tanto el corion está casi aplicado contra la superficie solar de la falange distal. Esa línea alba que nosotros habíamos mencionado es una zona de unión entre la suela y la tapa. Esa zona que se visualiza perfectamente es el punto donde penetran los clavos que van a sujetar la herradura. El concepto de almohadilla ungular es bastante complejo, pero nosotros vamos a tener que tanto los talones, los bulbos que llamamos de los talones, como la ranilla, van a estar cubriendo a un rodete digital que es una expansión o una formación del subcutis. Si ustedes observan la superficie solar del casco, van a ver que entre los bulbos y la ranilla hay una continuidad, no es fácil separarlo, pero anatómicamente en los libros lo van a encontrar separado. Por lo tanto, van a tener que describir para los bulbos una epidermis, ¿sí? Y una dermis, y esto apoyado sobre realmente una formación del subcutis muy desarrollada. ¿Cómo se ve los bulbos? Bueno, es una capita que se alcanza a ver acá, muy semejante en cuanto a color y a espesor a lo que es la parte córnea que cubre el periople, ¿sí? De la misma manera que el corion coronario se continúa con el corion solar, va a existir una continuidad entre el corion perióplico o corion límbico con el corion de los talones y de la ranilla. De manera de que el tipo de sustancia que se produce córnea es muy similar. Es bastante elástica y ahí predomina como sustancia química la eleidina. Acá vemos lo que les estaba mencionando. No puedo observar, ¿sí?, una parte de separación entre lo que son los bulbos externamente, parte córnea estamos viendo, y la base de la ranilla. La cuña, que se ubica por delante de los bulbos, se mete entre lo que serían las barras o partes inflexas de la muralla y la suela. Como pueden ver, su superficie es bastante irregular, por eso se habla de que tiene un vértice, dos pilares, uno lateral y otro medial, y en el medio aparecería un surco central de la ranilla y a ambos lados aparecen los surcos paracuneales, uno lateral y otro medial. Eso es lo que externamente se ve y, como les decía, es un tejido córneo bastante más elástico que el de la suela y bastante similar al de los bulbos y al del periople. Cuando ustedes cortan para observar en detalle, van a ver que la ranilla tiene una superficie interna que es el negativo de la externa, de manera que al surco cuneal central se le opone una espina que se proyecta hacia el interior, ¿sí?, dividiendo esto, que no es otra cosa que la almohadilla, en dos porciones laterales. Acá podemos observar también los pilares, este es uno de los pilares, este es el otro, y los surcos paracuneales que estarían entre las barras y la ranilla y el surco cuneal central. Por supuesto, hay una dermis que cubre la ranilla, que se continúa insensiblemente con la dermis del corion. Son ambas de tipo papilar, papilas muy bajas, y que producen esta sustancia córnea que vimos recién, que a la larga está formada por túbulos córneos entre sustancia intertubular y donde predomina la eleidina como sustancia química, ¿no? Bien, la tela subcutánea es lo que forma el rodete, la verdadera almohadilla, y es una gran expansión de tejido
donde hay mucho tejido elástico, muchas fibras elásticas, muchas fibras colágenas, hay sustancia adiposa entremezclada, es decir, adipocitos entremezclados, está profusamente irrigada y varía su constitución aún en el mismo animal cuando estudiamos el torácico separado del pelviano. Anatómicamente tiene dos partes básicas. Una que corresponde a la cuña, por eso se la llama parte cuneal del rodete o de la almohadilla, y otra que corresponde a los bulbos, que se la llama parte tórica, porque torus es sinónimo de bulbo. De manera de que esta fuerte expansión yo la voy a tener que ubicar en un corte como este, que es sagital, entre el tendón del flexor digital profundo, que es esto que corre aquí, y la dermis que cubre los bulbos y la ranilla. En este mismo corte observamos exactamente lo mismo, el tendón del flexor que se está dirigiendo hacia su inserción en la falange distal y todo el rodete o almohadilla digital donde diferencio dos partes, una parte cuneal inmediatamente sobre la horquilla, sobre la cuña, y otra parte tórica, que es la que corresponde a la que forma parte del bulbo o los bulbos. Acá vemos exactamente las mismas imágenes que habíamos visto. Todo esto corresponde a la almohadilla. En otro corte, ahora horizontal, vemos la posición con respecto a los cartílagos, ¿sí?, que complementan a la falange, que son estos elementos que se ven acá, y todo como esta parte palmar o plantar del casco está ocupado por una gruesa expansión de la tela subcutánea, donde incluso podemos encontrar algunos islotes de cartílago. Acá se ve muy bien la parte tórica de la almohadilla, porque es la que está formando parte de los bulbos. Es decir, básicamente siempre vemos exactamente el mismo esquema. Una parte córnea formada por una dermis y esa dermis que descansa sobre una tela subcutánea más o menos modificada. En este caso, el rodete que vimos recién es la parte más modificada, ¿sí?, como se ve acá. Bien, lo que seguiría, que esto lo van a tener que hacer ustedes, porque ya estos temas se vieron, es repasar cuáles son las estructuras contenidas en el casco y que pertenecen al aparato locomotor. Así van a tener que ver como huesos el eje falangiano, principalmente lo que sería la falange media y distal y el hueso navicular o sesamoide distal. Tienen que ver la articulación interfalángica distal con sus ligamentos, ¿sí?, cómo funciona esa articulación, cómo se dispone su membrana sinovial, hacia dónde hace fondos de saco. Van a tener que repasar también lo que tiene que ver con los medios de unión de la articulación y cómo se une también el hueso sesamoideo distal a la falange por ese ligamento impar y que interviene colaborando, ¿sí?, con la articulación, con la superficie cóncava de la articulación, mientras que esta cara, ¿sí?, es la cara a la cual habíamos llamado escudo distal, porque es la cara por donde está revestida de un fibrocartílago y es por donde desliza el tendón del flexor digital profundo. No se olviden de que hay un cartílago alar y ese cartílago alar hay que unirlo a los huesos vecinos por 3 bandas de ligamentos, a los que llamábamos condrocompedal, condroungular y condrocoronal. Repasen esa parte. Acá tienen otra vista de ese cartílago alar o cartílago ungular y los ligamentos que permiten su unión.
Este fibrocartílago, una cosa interesante es que es muy fibroso en la parte más dorsal y a medida que nos vamos hacia caudal se hace fibroelástico, de manera de que las partes caudales que quedan, las partes palmares que quedan unidas o en relación con los bulbos, es decir, con el rodete digital, son más desplazables porque tienen mayor elasticidad. No se olviden que hay sinoviales, articulares, en este caso en rojo, y las sinoviales tendinosas, la sesamoidiana proximal y la sesamoidiana distal, ¿sí? Y la relación que se establece, o mejor dicho, de qué forma se establece la separación entre los fondos de sacos o divertículos que tienen esto. Sí vamos a recalcar un concepto que van a usar mucho, que es lo de aparato podotroclear. El aparato podotroclear es simplemente el conjunto que forman el tendón del músculo flexor digital profundo, que está marcado con el 1 y desciende por acá para insertarse en la superficie solar de la falange distal, el hueso sesamoideo distal o navicular y una bolsa sinovial tendinosa que se interpone entre ambas estructuras. Esta es uno de los sectores más expuestos a la tracción durante el apoyo, por lo tanto, hay que tenerlo bastante en cuenta. Aquí queda ejemplificada la bolsa y cómo esta bolsa va a tener un fondo de saco proximal y un fondo de saco distal. El fondo de saco proximal queda separado de la sinovial de la articulación interfalángica distal por un tabique que se desprende del mismo tendón y que se divide en T para separar la sinovial articular también de la sinovial tendinosa sesamoidiana proximal que hasta aquí se extiende. Bien, agregaré dos conceptos que son muy útiles y tienen que ver con una denominación basada en la topografía del casco. Cuando estamos hablando de de las estructuras visibles con el casco en apoyo, se ha dividido el casco en dos partes iguales por la línea o eje axial y la primera parte, ¿sí?, que corresponde a la parte más convexa que tenemos y más larga de la pared, es lo que se denominan pinzas o lumbres, la llaman los españoles, porque cuando se comenzaron a usar las cerraduras, esta es la primera parte que apoya y contra el empedrado salían chispas durante ese momento del apoyo. De manera que lumbre, que deriva de luz, es lo que hace referencia a esa antigua historia. Las dos partes que le siguen, las partes son casi iguales, ¿no? Las dos partes que le siguen se los denominan hombros o mamas, y las cuatro partes siguientes es lo que se denominan cuartas partes del casco. Finalmente, la última parte es el talón. Por supuesto que a esto le corresponde exactamente las mismas partes desde medial, ¿no? Acá lo estamos viendo desde lateral. Esto son términos que se usan comúnmente, ¿sí?, y que sobre todo los que hacen la parte de herrería lo tienen muy presente y hacen referencia sobre todo cuando tienen que poner las cerraduras y en qué lugar concreto van los clavos. La otra división que nos es útil desde el punto de vista clínico es la división que hacemos de la superficie solar. Acá están esquematizadas a qué corresponden las pinzas, los hombros, los cuartos y los talones. Pero nosotros en este caso lo que tratamos de hacer es tomar dos líneas, ¿sí?, que dividen el casco en 3/3. La primera línea va a pasar por el vértice de la ranilla y la segunda línea va a pasar casi por la parte más dorsal de la laguna central o surco cuneal central. De manera que me quedan
2 y 3/3. Divido en 9 por dos líneas perpendiculares a estas que había trazado, que pasen aproximadamente por los surcos paracuneales. De manera que me quedan 9 sectores, de los cuales los que están marcados con números 1 y 2 son los más comprometidos cuando existen lesiones. Piensen que esta es la zona de apoyo, por lo tanto es donde el animal sufre contusiones, puede recibir heridas punzantes provenientes de piedras, clavos, etcétera, determinado tipo de objetos que estén en el camino. Y si estas áreas son lesionadas, no solo voy a atravesar la parte epidérmica del casco, en este caso la ranilla, sino que también haré el corion, y si sigo en profundidad, llegaré al rodete digital y hasta incluso puedo llegar a el hueso sesamoide distal, la bolsa podotroclear, etcétera, etcétera. De manera que son heridas complejas. Las partes superficiales, es decir, las partes periféricas, también requieren, ¿sí?, un buen control médico. Sin embargo, están menos expuestas, o por lo menos tienen menos estructuras que puedan lesionarse. Bueno, con esto termino el teórico. No se olviden que tienen que repasar también los vasos y los nervios. La disposición de las venas dentro del casco es compleja, pero está descrita en las otras APOs que estuvimos viendo. Creo que casi todo lo que necesitan analizar y estudiar de casco está muy bien en la parte teórica que le hemos subido. Así que aprovechen el material y sáquense todas las dudas en los horarios de consulta. Como les decía, a los que se dedican a equinos, esto es algo cotidiano. No solo el que, como veterinario haga equinos, el que quiere tener un equino o está practicando algún deporte hípico, el saber cómo es la higiene normal o rutinaria que hay que hacerle al casco, va a utilizar muchísimo todo esto que tiene que ver con el casco. Así que, bueno, me despido y muchas gracias por escuchar.